de Pandora, ya sabéis, nuestra finalidad es intentar que estéis menos desinformados, e intentar humildemente hacer un poco de justicia a la injusticia, ¿no? Y sobre todo al bulo y a las mentiras. En este caso vamos a hablar hoy de los periodistas asesinados por Israel desde el 7 de octubre y os voy a poner el contexto para que sepáis un poco hasta dónde ha llegado la cosa. O sea, escuchar bien. Según el recuento de Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ, para el 25 de agosto de 2025, al menos 197 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación habían muerto desde el comienzo de la guerra en Gaza el 7 de octubre, incluidos algunos casos de Cisjordania, el Líbano y con otros 133 pendientes por confirmar, convirtiéndolo en el periodo más letal para los periodistas desde que el CPJ comenzó a recopilar datos en 1992. De estas muertes, al menos 26 son considerados asesinatos deliberados por el CPJ, pero ya sabéis que es más y lo vamos a explicar ahora. Otros 20 casos están bajo investigación para determinar si también se trataban de ataques deliberados. Además, decenas de reporteros palestinos han sido heridos o detenidos por las tropas israelíes. Por otra parte, Israel ha intimidado y silenciado a periodistas mediante amenazas, agresiones, ciberataques, censura, asesinatos de familiares. Al Jazeera situó la cifra de periodistas muertos en 150, incluidos 146 palestinos, 3 libaneses y 2 israelíes. Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas contabilizó 140 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación muertos, 130 palestinos, 4 israelíes, 5 libaneses y un sirio. El 25 de agosto de 2025, la Oficina de Medios de la Franja de Gaza fijaba en 246 los periodistas palestinos muertos por ataques israelíes, una cifra que Naciones Unidas situaba el 20 de agosto en más de 242. Reporteros Sin Fronteras denunció los ataques deliberados del ejército israelí y periodistas palestinos y libaneses, así como sus familias, tanto durante esta guerra como los años anteriores. La Asociación de Periodistas Árabes y de Oriente Medio condenó la avalancha de muertes y reconoció, recordando a su vez que atacar a periodistas es una flagrante violación de la libertad de prensa y del derecho internacional de los derechos humanos. La UNESCO otorgó el Premio Mundial de la Libertad de Prensa el 2 de mayo de 2024 a todos los periodistas palestinos que trabajaban en Gaza, por su valentía y su compromiso con la libertad de expresión. En 2024, Israel se convirtió en el segundo país con mayor número de periodistas encarcelados, solo superado por China. Esto es una breve, y un breve inicio para que os deis cuenta de la magnitud de lo que Israel está perpetrando, no solo en Gaza, sino lo difícil que es y sobre todo lo aparte humillante, lo peligroso que es ser periodista a día de hoy en Oriente Medio y sobre todo en partes donde esté metido Israel. Y con esto vamos a ir con el primer vídeo y vamos a seguir hablando de él. ¿Qué tal? Bueno, gente, bienvenidos a otro episodio más de Esclavos de Pandora. Desde Esclavos de Pandora estamos condenando el asesinato y silenciamiento de periodistas sistemáticamente, tal cual lo dijo la ONU. Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos que condenan estos ataques de periodistas en Gaza los describen como crímenes de guerra.
y destacan que los profesionales estaban claramente identificados con chalecos y vehículos que decían prensa, lo que sugiere que esto es una estrategia para silenciar los reportes críticos acerca de este conflicto que se está llevando a cabo allá en Gaza. ¿Qué opinas? A ver, yo creo que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que cuando en un conflicto se está atacando deliberadamente, como se está atacando, y vuelvo a repetir los datos que he dado antes, son datos que son oficiales, pero que no realmente no son la realidad. O sea, han sido liberados prácticamente todos. O sea, esto hay que ser realista. Lo primero porque desde un principio ya se veía, y ya no desde el 7 de octubre, no podemos ir años antes, podemos ir año 2008-2009 con Promo Fundido, donde también están asesinando muchísimos periodistas, no han querido nunca que haya testigos, o sea, han querido silenciar desde un principio a los medios de comunicación, evidentemente porque ellos tenían el relato, ¿no? Hasta que en 2023 se les fue, ¿no? Y ese relato lo han ido perdiendo poco a poco porque al final la gente no es estúpida, ¿no? Y yo creo que al final hay algunos gobiernos que también han tenido que dar su brazo a torcer y decir, oye, es que esto no hay quien aguante esto porque lo estamos viendo todo. Y una de las cuestiones es el asesinato ingrato totalmente deliberado que está y sistemático totalmente que está perpetrando contra cualquier persona que tenga un chaleco que venga de cualquier rincón del mundo, si eres tal cual. O sea, como vean que eres periodista, bueno, pues van a hacer como están haciendo con los civiles, ¿no? No mirar y seguir. Otra de las partes que vamos a ver con más atención y vamos a hablar bien de ello es cuando Netanyahu, con sus pocos escrúpulos, o sea, que no tiene vergüenza, por decirlo de esta manera, eh, llega a pedir perdón por Twitter, ¿no? por una red social en la que ni siquiera hace una rueda de prensa donde acaban de asesinar a 22 personas en total y entre ellos 5 periodistas, ¿no? Así funciona esta gente, ¿no? Así funcionan estos terroristas de Israel, ¿no? Y creo que ha llegado un momento que ya hay que cogerles un freno porque el día de mañana lo repito muchas veces, pero digo lo que es importante. Ha creado un precedente eh, nunca visto antes, donde están dejando colonizar un sitio que ya donde había personas. Eso es un hecho, eso lo dice la ONU, eso lo dicen los derechos humanos, y ya no solo eso, es que está haciendo el precedente de que si Israel lo ha podido hacer, y no te dice que otro país el día de mañana pueda llegar a España y decir, oye, que nosotros estamos antes que vosotros, ¿no? Porque esa es su excusa, ¿no? Su vaga excusa y mentirosa excusa, ¿no? Entonces creo que lo de los periodistas es que ya no, desgraciadamente, ya no es algo que tiene que sorprender viniendo del Estado de Israel. Porque ya nos hemos dado cuenta que pueden asesinar a cualquier persona, es que les da exactamente igual quien sea, el rango que tenga, les da exactamente igual. Les han dado carta blanca para hacer lo que les dé la gana. Entonces, como no tienen una consecuencia de lo que hacen, de sus actos, pues van a seguir. Y ellos, claro, con más poder aún, claro. Porque al final, como no les pasa nada, y eso también es un hecho que nunca había pasado antes. O sea, dime en qué conflicto hubiese pasado algo parecido a lo que está haciendo Israel en otro lugar y no le hubiesen puesto sanciones, ¿no? A esos países tienes que mirar, por ejemplo, las sanciones que le han puesto a Rusia, ¿no? O poner el ejemplo más cercano que hay. Bueno, así funcionan y creo que es un modelo que da mucho miedo porque al final está abriendo un precedente que a lo mejor otros países lo cogen. Claro, y vemos desde que desde octubre del 2023 se ha convertido en como que más asesinato a agentes de prensa que en muchas décadas, que se convierte en este conflicto el más letal para la prensa. Las estadísticas dicen, ¿no? Que de repente pues, sabes que las estadísticas fallan, dicen al menos 189 periodistas y trabajadores de medios de comunicación palestinos. Pero la agencia Reuters dice que supera ya los 240 periodistas. ¿Tú qué opinas acerca de
de estas cifras, ¿no? Porque en muchos casos son, o sea, no son reales, son engañosas. No, las cifras nunca son reales, siempre van por lo bajo. En cuestiones bélicas, y ha pasado siempre, siempre van por lo bajo. Menos cuando se habló de los 6 millones de judíos asesinados ¿no? En el Holocausto por el pintor austriaco, en el que, bueno, pues, creo que también si nos miramos nos ponemos a indagar, evidentemente hubo 6 millones de personas asesinadas, pero eh, no todas fueron judías. Y con esto no quiero justificar nada de lo que hizo, porque es igual de canalla, igual de genocida que Netanyahu. Así de simple. Y respecto a los datos que nos puedan llevar, ya sabéis que tenéis que. A mí me han dicho muchas veces que cuando veas un dato le pongas un cero más. Bueno, pues así es un poco lo que tiene. ¿Quién se cree que después de más de 2 años eh, Israel lleva 60.000 muertos cuando ya estáis viendo que no les cuesta nada matar a nadie? O sea, bueno, eso es un dato que también, bueno, yo creo que fue de Lancet, si no me equivoco, la revista digital Lancet, que dijo bueno, y esto fue hace un año, recordarlo, que creían que llevaban unos 186.000 asesinados en Gaza. Yo estimo, sinceramente, que posiblemente estemos rebasando seguramente los 500.000. Esa es la realidad. O sea, eso es lo que yo creo que es más real de lo que me están diciendo por por internet y por Google, ¿no? Creo que una de las cuestiones que hay que tener claras en cuestión de datos es que tienes que mirar la geopolítica y cómo funciona esa geopolítica y cómo está funcionando ese, esa guerra, ¿no? Entre comillas. Sabemos que no es una guerra, esto es un genocidio, ¿no? Pero ponerle un adjetivo que no es real, o sea, es un genocidio, esto no es una guerra, y hay que decirlo y hay que volver a decirlo todo el rato porque en esto hay que ser pesados. Y dicho esto, pues poco queda en cuestión ya sabéis que yo no me creo ninguna cifra de lo que vayan diciendo, sobre todo unos y otros, que me da igual. Que venga de un lado o de otro, creo que se están quedando muy cortos con la realidad. Cuando quiten los escombros, se verá la misma o algo peor que lo que se vio cuando los cruzaron Auschwitz y fueron al campo de concentración de Auschwitz, donde hicieron la solución final, ¿no? En el final. Y vieron todos esos cuerpos ¿no? En las cunetas y en fosas. Y en fosas Bueno, comunes, claro. a mí lo Y mismo, sí. quiten todos esos escombros, van a ver todas las cosas que hace que en 1945 vieron en Auschwitz y en toda Alemania. Así de simple. Ujú. Sí, muchas de estas muertes de periodistas, justo ahorita estaba viendo un dato curioso, que son casos de double tap. ¿Qué es un double tap? Es un bombardeo inicial que luego es seguido por otro bombardeo, donde ahí se apunta justo a los primeros que van a socorrer a los primeros afectados. Y mayormente los primeros que van a socorrer es la prensa. Entonces es como una estrategia que ellos utilizan, ¿no? Es como para, ¿cómo le puedo decir? Llaman como una trampita que les dejan. Se llama el double tap. Este, Más o menos, ¿tú qué opinas acerca de las causas que pueden ser más llamativas, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que una de las causas es silenciar testimonios incómodos que puedan ellos ir captando allá porque están ya ahí, en el lugar de los hechos, donde pues si no fuera por ellos no estaríamos viendo todo lo que vemos en redes. Eh, Otro es controlar la narrativa eh, y otros intimidar, ¿no? A la gente, o sea, ellos pueden hacer lo que quieran, si pueden matar, asesinar a periodistas que están verificados, certificados, pues un civil no es nada para ellos, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, José? Yo opino que lo primero que quieren hacer es silenciar, evidentemente, que no se sepa lo que está pasando dentro de la franja de Gaza. Esto ha pasado siempre, esto lo han hecho siempre. Esto no viene desde el 7 de octubre, ¿eh? Esto lo han hecho 80 años.
Lo primero porque no les interesa, porque su narrativa, lo que ellos no esperaban, que es lo que yo decía el otro día, lo que ellos no esperaban era la repercusión que iba a tener el 7 de octubre con toda la parafernalia que hay en cuestión de las redes sociales y toda la gente que mueve las redes sociales, ¿no? Eso no se esperaban que iba a llegar tan rápido, vídeos, documentos, audios, ¿no? Que ellos no se esperaban que iba a llegar tan rápido. Y yo creo que la narrativa la pierden el mismo día. En mi punto de vista, el mismo día que empiezan a arrasar Gaza después del golpe de la resistencia, creo que ahí lo empiezan a perder. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos intentaron recular en cuestión de a ver cómo podemos hacer que nuestro relato siga adelante y siga con fuerza. Lo que nos esperaban eran las redes sociales, lo que nos esperaban eran los móviles, lo que nos esperaban era el Internet que no para de enseñar, ¿no? Que no para de enseñar millones de vídeos desde un principio donde se ve la barbarie que está haciendo, que realmente ya hacían, ¿no? Lo que pasa es que esta vez sí lo estábamos viendo, antes no. Repito, ha habido muchos más ataques a Gaza antes del 7 de octubre que donde habían hecho lo mismo, el mismo modo de operandum, o sea, donde moría muchísima gente y no se hablaba, donde se cayó y se silenció muchísimas muertes, sobre todo en 2009, en 2008-2009, en la famosa Operación Plomo Fundido, que siempre la pongo de ejemplo, porque fue una de las peores, donde más murieron personas. Bueno, no murieron, no asesinaron, personas civiles, ¿no? Entonces esto no viene de ahora, esto no lo ha hecho toda la vida, lo que pasa es que ahora ha salido a la luz. Como cuando aparecen los documentos y están a la luz, eh, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, los documentos de Kennedy, ¿no? Que han aparecido ahora y hemos descubierto un montón de cosas y nos hemos quedado diciendo, no lo olíamos, pero mira, al final era verdad, ¿no? Eh, bueno, pues esto es lo que le ha pasado y eso no lo ha sabido no lo ha sabido mantener porque al final la verdad sale. Y la verdad sale con un simple vídeo. Tú ves un vídeo de un niño desnutrido y estás viendo un niño desnutrido. Luego ellos que intentaban hacer que todo era un bulo, que todo era mentira, ¿no? Que todas los vídeos que estamos viendo están hechos por IA, es lo que está ahora, me hace mucha gracia, que son actores, o lo juro, esto es lo que dicen. Esto es uno de los relatos que tienen el estado de Narnia, que tiene para poder intentar solventar que han perdido la batalla de relato. Lo han perdido completamente y los últimos meses más todavía, ¿no? Y lo que está pasando ahora más todavía. Ahora acaban de asesinar a 5, eso la gente lo ve, la gente no es tonta, la gente no es estúpida. Entonces la gente se ha dado cuenta y muchos eran detractores de Palestina que han tenido que recular y decir, que hostia, Jesús al revés, que todos nos darían otros, ¿no? Cuando ha empezado a salir todo, ya se les ha ido de las manos, ya no es recuperable. O sea, es decir, una de las, si hay que decir que hay algo positivo en toda esta barbarie, creo que han perdido el relato. Y eso va a quedar para toda la vida, y eso va a quedar en los libros de historia, y eso va a quedar para prosperidad, y donde cualquier israelí vaya a irse de vacaciones, tiene que ir, fíjate qué, triste, qué vida más triste van a tener, que van a tener que ir con diferentes incluso nombres para que no sepan que son israelíes. Porque donde vayan, saben Van a que ser cómo apuntados. Sí, sí. saben cómo van a ser recibidos y con razones. Porque el que no es colono es un asesino. No hay punto medio en Israel. Porque el que está viviendo en Israel es un colono. Está viviendo en una tierra donde que no es tuya. Está viviendo en una casa que no es tuya. Pero mínimo eres un colono. Aunque luego estés en contra de lo que está haciendo Netanyahu. Pero mínimo eres un colono, por lo cual, para mí es lo mismo. Y si no eres un colono, es un asesino. O estás a favor del asesinato de niños y niñas, ¿no? Por lo cual, lo siento, pero ser israelí, por todas las barbaries que ha hecho, a mí me daría vergüenza hacer, sinceramente. Exacto. Y el derecho internacional claramente dice, según las convenciones de Ginebra y sus protocolos internacionales, los periodistas son civiles protegidos mientras no participen directamente en hostilidades. Atacar deliberadamente a un periodista es crimen de guerra.
Incluso en zonas de combate, los periodistas con identificación clara, chaleco, acreditación, vehículo marcado, no deben ser blanco militar. Entonces, estamos viendo cómo este Estado ajeno se salta todo esto, no le interesa, o sea, ellos pues hacen y deshacen. Y como tú decías, ahora, hoy para hoy sale Netanyahu diciendo, ni siquiera dijo, lo escribió en un tuit, que fue un error, que esto, y no es como que hubiera pasado algo eh, que no vale, son vidas, son humanos, son periodistas, son gente, entonces por mínimo hago una rueda de prensa y me disculpo ante la familia, ante la sociedad, pero no le importa, o sea, es como que, bueno, sí, me equivoqué y ya, entonces tampoco es, ¿no? Ya sabemos que es una equivocación. Sabemos todos perfectamente. El que no quiera verlo, ya sabemos también a qué lado está yendo. Vamos a ver el siguiente video y volvemos con algunos nombres de los periodistas que han sido... And I will show you the massive destruction that happened to the Zahra city in the middle of the strait. Imagine how many people have been homeless and lost their places. مربع كامل. لا إله إلا remains of a rocket. It's very heavy. It's gonna strike again. يا الله خلاص هيسيبها يا عم خالد. Cultural massacres for different families from different places in the middle area. But right now we're literally losing our whole homeland and no one knows anything about us. Even if a bakery is working, you literally have to stand in line for 3 hours or more to be able to buy bread. So those who can, they do bread in their homes. This is Wissam from Gaza. We are still alive. I'll show you some of the casualties here. I'm sorry in advance for everything you will see, but this is the reality world. You need to see this. She lost her mother. Her father is injured too in other room and she's alone. أنا أحمد حجازي فلسطيني من غزة. إسرائيل السادة. منطقة على بعد أمتار من هون يتم إزالتها كاملة. نسأل الله السلامة للناس. من المؤكد إنه الحديد طلعناها كمان. كما تشاهدون حجم الدمار. شكرا يا سحاب، شكرا بحبكم. Here is how people are showering. No options literally. ورجال الدفاع المدني فإن الأوضاع بالتأكيد Please someone stop this. Please someone end this. Please. 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 Write the heart and soul of your mother. I want you to pray for me. Don't cry over my death so that I remain happy. I want you to make me proud and be smart and responsible. I want you to become a talented businessman. I want you not to ever forget me. I did everything I could to keep you happy, safe, and well. And when you grow up and get married and have a baby girl, name her Maryam after me. You are my love, my heart, my soul, my support, and my son that I am proud of, Ghaith. I want to be proud by what people say about you. Please, Ghaith, remember your prayers.
Your prayers, my son. Your mom, Maryam. Bueno, os voy a dejar unos nombres y apellidos de periodistas de medios, de diferentes medios, sobre todo de Al Jazeera, donde, bueno, os voy a dar los nombres y desde el 7 de octubre. Así que vamos a empezar. 7 de octubre de 2023. Y por Mohamed Al-Said, fotoperiodista de la agencia de noticias Cuarta Autoridad, recibió un disparo cerca de un campo de refugiados palestinos en el centro de Gaza. Mohammad Jaoun Bun, periodista afiliado a Smart Media, fue asesinado a tiros mientras informaba sobre el conflicto al este de Rafah. Ibrahim Ahmad Lafi, fotógrafo de Ain Media, fue asesinado a tiros en un cruce de Erez desde Gaza hacia Israel. Omar Abu Sawit fue un poeta, periodista, activista social y novelista palestino. Fue un reconocido activista social en el campo de refugiados de Nuseirat. Murió allí durante un ataque aéreo israelí durante la guerra de Gaza. 8 de octubre de 2023. Periodista independiente y 9 miembros de su familia murieron en un ataque aéreo israelí contra su casa en Said y Jim. 10 de octubre de 2023. Issam Al-Waja, periodista de la agencia de noticias palestina Kabar, murió en un ataque aéreo israelí en el barrio de Rimal, en la zona donde se encontraban varios medios de comunicación. Mohamed Shot, fotógrafo de Jabad, murió en el ataque aéreo de Rimal. Saed Al-Tewel, editor jefe de Al-Qassam News, murió en un ataque aéreo en Rimal. 11 de octubre de 2023. Mohamed Fared Abu Takmatar, fotógrafo independiente, murió en un ataque aéreo israelí en Rafah. 12 de octubre de 2023. Ahmed Seba, periodista de Voz de los Prisioneros, murió junto a su esposa y sus 3 hijos en un ataque aéreo israelí que tuvo objetivo su casa en Jabalia. Hussam Mubarak, periodista que trabajaba para Al-Aqsa Voice Radio, murió durante un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza. 13 de octubre de 2023. Salam Memah, periodista independiente y jefa del Comité de Mujeres Palestinas de la Asamblea de Medios Palestina, murió en un ataque aéreo israelí el 10 de octubre contra su casa en el campamento de Jabalia. Su cuerpo fue encontrado el 13 de octubre. Ali Nasman, activista político, comediante, actor, periodista y bloguero palestino. 14 de octubre de 2023. Colaborador de Palestina Clonic y de la organización juvenil sin fines de lucro We Are New Number, WANN. Murió junto a varios de sus miembros familiares durante un ataque aéreo contra su casa en Beit Laia. 16 de octubre de 2023. Abudali Habib, periodista de la agencia de noticias Al-Marana y de la agencia de noticias HQ, murió junto a varios miembros de su familia durante un
ataque aéreo israelí contra su casa cerca de Zeitún, 17 de octubre de 2023. Issam Bar, periodista que trabajaba para Al-Aqsa TV, murió durante un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza. Mohammad Balousa, periodista y administrador de grupos de medios Palestina Today en Gaza, murió en un ataque aéreo israelí en el barrio de Al-Saftawi, en el norte de Gaza. Luego sigo dando más. Wow, si tendríamos que nombrar a todos, la lista es interminable. Y es muy triste. Son bastantes, son pérdidas. No solamente eran periodistas, sino que también eran muchos de ellos activistas. Apoyaban a la gente, estaban ahí dando apoyo humanitario. Entonces, de verdad, es una pérdida muy, muy fuerte, no solo para los que estamos fuera del conflicto, sino para la gente que está ahí dentro del conflicto, porque ya ellos son parte de su familia, parte de la gente que los apoya. Esto estaba viendo, en resumen, de las causas, ¿no? Tenemos 6 causas que pueden ser. La causa 1, silenciar denuncias. La intención real, ocultar crímenes o abusos. Para el derecho internacional es totalmente ilegal. Segunda causa, controlar la narrativa, manipular la percepción del conflicto. Igual es ilegal. Otro, castigar medios específicos. Represalia contra el periodismo crítico. También es ilegal. Intimidar a la prensa. Disuadir la cobertura independiente, que también al derecho internacional es ilegal. Otro, acusarlos de militancia, que muchas veces lo hacen. Dicen que no eran periodistas, eran terro, entre comillas. Disuadir la cobertura independiente. Que esto es justificar muertes sin evidencia, justificar diciendo que son terros. Y esto es muy cuestionable porque no hay pruebas. Otro, error de combate, posible encubrimiento o negligencia grave. Esta también es investigable y también es denunciado como un crimen de guerra. ¿Qué opinas, José, de todo esto? Voy sacando al final todo se vuelve a lo mismo que hemos dicho antes. Yo creo que lo que quieren es que haya un silencio y que no haya oídos, ¿no? Que no haya oídos ni haya ojos que puedan ver lo que está sucediendo en Gaza. Es que solo tenéis que ver algunos documentales que ellos mismos han hecho, como Tantura, ¿no? Por poner un ejemplo, donde dicen esa barbarie, ¿no? Donde los propios soldados, que habían sido soldados, están reconociendo que habían hecho una barbarie brutal ahí, ¿no? Yo creo que, y estamos hablando hace muchos años, pero es que ahora es peor. Ahora se ha intensificado esa fuerza con la que están cruzando las fronteras de lo inhumano. Al final es como crear un odio mucho más profundo, ¿no? Porque ellos viven con odio y al final eso a mí me da pena, sinceramente, me da mucha pena que haya un pueblo que esté viviendo con un odio que no les deja ver la realidad. Ellos viven en su mundo de yuppie, ellos viven en su mundo, ya como he dicho antes, de fantasía, porque al final en mi punto de vista, es un estado creado por dos o tres eh, familias ricas, y esto es lo que ha pasado, ¿no? Y al final es como que se han inventado un estado y lo han querido poner, bueno, pues donde ha pillado, que en este caso era Palestina, que podía haber sido Argentina, aunque también se está convirtiendo en otra Palestina, aunque no nos demos cuenta de otra manera. Creo que, y esto nos puede llegar a todo, repito, nos puede llegar a todo, y nos lo vamos a comer con patatas cuando pase, porque estamos dejando una evidencia de poca humanidad, de poco sacrificio por la persona que necesita ayuda, y creo que esto hace un precedente. O sea, en la época en que estamos viviendo nosotros va a ser una de
más avergonzantes que vamos a recordar siempre. O sea, es una de estas épocas en las cuales, cuando se hable de esta época, hables a tus nietos, a tus hijos, ¿sabes? Eh, pues no vas a saber qué decirle en cuestión de que solamente que sientes vergüenza por no haber hecho más, porque tenías unos gobiernos que ninguno se atrevió, ni siquiera los gobiernos vecinos en Medio Oriente también tampoco se atrevieron a hacer nada a favor de Palestina, por lo cual creo que estamos posiblemente en una de las peores épocas y más oscuras y más avergonzantes de la historia de la humanidad. Lo tengo clarísimo. Sí. Respecto al último incidente, asesinaron a periodistas como que en un balcón en un segundo piso, ha salido ya videos de los mismos que han disparado, diciendo que ya sabían que tenían que disparar ahí, porque era un lugar donde los periodistas agarraban cobertura para wifi, para internet, agarraban el internet de ahí. Entonces ellos a sabiendas ya estaba planificado que tenían que disparar ahí. Solo estaban esperando que se reúnan. Y hay videos que se ve, están ahí reunidos y van. No es un error, no es casualidad, es ya premeditado. Entonces, a veces ya que nos vean la cara de como que de tontos a mucha gente y decir no fue un error, que no quise, que no es mentira, porque ellos mismos ya lo dicen, o sea, ya no tienen ni siquiera la vergüenza de ocultarlo, lo dicen y tenemos nosotros como mundo mirar y callar y no poder protestar, y eso me da mucha indignación, mucha rabia, ¿no? Nosotros hacemos este programa para mostrar la verdad, para decir lo que se siente, hablamos por el sentir de muchas personas. ¿Qué opinas de esto, José? Creo que ayer lo vimos en video. Una de las cosas importantes que está haciendo también, y lo está haciendo porque al final la maldad puede tener inteligencia, y viene implícita, con inteligencia, en su maldad, también está haciendo una cosa que al final a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero ¿cómo lo hacen? Para que sea menos hiriente para su propio pueblo, para que la gente de su pueblo diga no es tan malo, matan con drones, no matan los soldados. Es importante recalcarlo. ¿Y por qué? Porque es más fácil y porque en realidad no le está matando la mano de una persona. O sea, está siendo algo, o sea, están pilotando, dirigiendo algo, pero duele menos, porque no estás ni ahí. O sea, ni siquiera lo estás matando ahí. Entonces, para la gente que lo hace, le duele menos, porque en realidad es como un juego. Para ellos. Claro, estuviera jugando. Sí, ellos lo hacen así. Y eso hay que tenerlo en cuenta mucho también. Cómo asesinan para que los propios soldados israelíes puedan estar mejor. Bueno, pues no lo estás matando tú, simplemente estás dando un botón y lo que le está matando es una máquina, ¿no? Es un dron. Eso también es una estrategia que tiene, mental. Aún así, ya sabemos que hay muchísimos soldados israelíes que se han suicidado. Hay que decirlo, hay que recalcarlo. Y algunos también de Estados Unidos, que se han quitado la vida, unos cuantos. Podemos mirar el dato el próximo día para no decirlo mal ahora. Pero son unos cuantos. Entonces creo que esto debería dar cuenta también a la misma población, a la misma gente de colonos que están allí, de que si tienen una pizca de vergüenza y una pizca de humanidad y una pizca de no sé, algo que les mueva, ¿no? Que les mueva un poco el corazón. Sí, un poco de yo lo primero que me haría es quitarme el decir que soy de Israel. Yo me quitaba exclusivamente, me quitaba ese hándicap y luego me iría a otro sitio a vivir y a ser buena persona, intentar ser buena persona y ya está. Pero la gente que sigue viviendo allí, que está allí, para mí es lo mismo que los que están perpetrando el genocidio en Gaza. Para mí es lo mismo, porque al final lo estás permitiendo y porque
donde estás tú viviendo había gente viviendo que seguramente todos han sido asesinados, ¿vale? Entonces, ¿y eso no te mueve? Lo siento, pero para mi punto de vista y en mi punto de ver la vida, para mí es tan culpable la población israelí como la cúpula israelí. Lo tengo claro. Y, claro, es una complicidad directa, claro. Porque tú sabes que en ese lugar ha vivido gente y no nos hagamos los tontos, sabes que no han sido pues invitadas a salir, han sido obligadas, muchas veces quitadas de medio, porque pues tú te aferras a lo que es tuyo, entonces agarran y los han desvivido. Entonces, ¿cómo puedes tú vivir en un lugar donde antes ha habido una familia desvivida? De verdad, es algo muy, muy fuerte, muy de locos, de verdad, de verdad. Vamos a pasar a ver un video sobre este periodista que de verdad dejó también, él ya sabía, tenía muchos amenazas, sabía que de repente en algún momento dado le iba a pasar algo, y vamos a ver el video y regresamos. Si estas palabras os llegan, sabed que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Este fue el último mensaje de Anas al-Sharif, un joven periodista de 28 años que fue alcanzado junto con otros 5 comunicadores y reporteros por un bombardeo selectivo en Gaza propiciado por un dron. Te contamos la verdad detrás de este último suceso y actualizamos datos del genocidio hasta ahora impune. Y si todavía conoces a alguien que apoye a Israel o defienda una postura neutral ante la exterminación de los palestinos, mándale este vídeo. En octubre de 2024, Israel acusó a 6 periodistas de la cadena qatarí de ser agentes militares procedentes de organizaciones terroristas. El Estado israelí no presentó pruebas convincentes de su supuesta vinculación con Hamás. La BBC informó que aunque el periodista había trabajado para un equipo de medios de comunicación de Hamás, siempre se había mantenido muy crítico con la organización en sus redes sociales. Al Jazeera respondió con un comunicado en el que se rechazaban firmemente dichas acusaciones, calificándolas de infundadas y de provenir de un intento de silenciar la cobertura independiente del conflicto. La cadena defendió que sus periodistas cumplen con los estándares profesionales internacionales y que su labor consiste en informar desde el terreno, incluso en circunstancias extremas. También expresó su preocupación señalando que veían la postura del Estado sionista una posible excusa para utilizar dichas acusaciones como pretexto que justifique un aumento de la violencia contra los periodistas. Y no se equivocaban. El pasado domingo 10 de agosto, un dron israelí atacaba la tienda de campaña situada frente al hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza. Todos ellos, excepto uno, trabajaban para la cadena qatarí Al Jazeera, la cual había sido prohibida en Israel por estar relacionada supuestamente con Hamás y la yihad islámica. El ataque fue inmediato y devastador. En las redes sociales han circulado imágenes de los chalecos azules de prensa desgarrados por la metralla, un recordatorio doloroso de que el trabajo periodístico en Gaza se ha convertido en una sentencia de muerte. Los periodistas, en tanto que civiles, están protegidos por el derecho internacional. Por tanto, el ataque contra ellos se considera un crimen de guerra o de lesa humanidad. Y aunque Reporteros Sin Fronteras haya solicitado hasta en 4 ocasiones que se investiguen los ataques a periodistas en el territorio palestino, Israel insiste en que los periodistas combatidos no eran civiles, sino militantes de Hamás. Estos últimos 6 asesinatos son los más recientes en una lista que ya registra más de 242 periodistas asesinados según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para que se hagan una idea, desde el 7 de octubre de 2023 se han registrado más de 60.000 muertes en la Franja de Gaza. De ellos, el 30% eran menores de edad. Casi 12.000 víctimas tenían de 1 a 12 años y casi 1.000 no habían alcanzado ni siquiera el primer año de vida. Y si sumamos los asesinatos en Cisjordania, la cifra aumenta en unas 1.000 muertes más. Aún así, todavía nos encontramos con vídeos en redes sociales con mensajes de odio hacia una población que está sufriendo una limpieza étnica con la excusa de que Israel simplemente se está defendiendo. Hello. Hi, where are you from? Israel? Yes. Yes. I'm from Palestine. Relax. I'm from Palestine. I'm a human like you. Free Israel. Free Israel? From what? You don't like Palestine? No, Palestine. Why?
They're children, bro. She's trying to punch me through the screen. They are taught to hate Palestinians at such a young age. They look at Palestinians as animals, unfortunately. That is just the reality. Pero todo esto no queda ahí. A todos estos datos devastadores tenemos que sumarles las muertes por hambre y sed. El pasado 28 de octubre, Netanyahu logró impedir que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos pudiese dar asistencia a los palestinos expulsados de sus territorios. Es decir, que si se quedaban en Gaza morían por las bombas y si huían por hambruna y sed. El pasado 30 de enero, la agencia recuperó la operabilidad, ya que por aquel entonces era el único organismo con el poder de hacer funcionar los centros educativos y sanitarios de miles de palestinos. La Fundación Humanitaria de Gaza ahora también presta servicios de alimentos en puntos de reparto de ayuda. En estos se han registrado 410 asesinatos de civiles y 93 personas han fallecido en el intento de llegar a los escasos puntos de ayuda. El aumento de muertes por desnutrición también es alarmante. Se eleva a 127 desde el 7 de octubre, de las cuales 85 son niños o niñas, según el Departamento de Sanidad de Gaza, controlado por el gobierno del grupo islamista Hamas. El ejército israelí anunció el mes pasado que realizarían una pausa táctica diaria de 10 horas en las que se cesaría su actividad militar en 3 zonas en concreto hasta previo aviso. This is the best way to end the war and the best way to end it speedily. Se trata de 3 enclaves situados en el norte, centro y sur del territorio gazatí. Además, se aseguró que se permitirían unas rutas seguras para facilitar el tránsito de camiones con ayuda humanitaria. Y aunque 35 convoys entraron por la zona norte de la mano de la ONU, después de que Israel los estuviese deteniendo durante días, todos ellos fueron asaltados por una población hambrienta sin apenas llegar a los puntos de encuentro. El jefe de la oficina de la OMS comentó que la ayuda no está entrando en absoluto en los niveles que se requieren. Esto es en gran medida provocado por la lentitud de los procedimientos necesarios para ello y porque, por supuesto, Netanyahu sigue bloqueando la entrada de ciertos suministros, incluidos los médicos. Con esta decisión de cesar la entrega de subsidio, el combustible y las medicinas se han visto en el mismo punto. El desabastecimiento de estos bienes básicos, iniciado por Israel, ha afectado directamente a personas con enfermedades crónicas o en fase de recuperación. Enfermos de cáncer o personas con patologías respiratorias y cardiovasculares han dejado de recibir tratamientos. Recordemos también que el acuerdo con los datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, desde el inicio del conflicto se han producido 609 ataques a centros sanitarios en la Franja de Gaza y 202 en Cisjordania. Es decir, el Estado de Israel se ha dedicado a bombardear también a los heridos. Actualmente, la mitad de los hospitales y una tercera parte de los centros de atención primaria están funcionando parcialmente o de forma mínima, y en todos los casos la ocupación de pacientes excede de 2 a 3 veces su capacidad. ¿Pero qué ha dicho realmente Netanyahu de todo esto? Pues además de estar envuelto en una trama de corrupción acusado de delito de fraude, de cohecho y de abuso de confianza, el primer ministro israelí ha decretado su intención de ocupar militarmente toda la Franja de Gaza, aunque ha dejado claro que no pretende gobernarla, sino destruir completamente a Hamas y recuperar todos sus rehenes. Todo ello basándose en un proceso. En la primera fase, las tropas israelíes ocuparían la ciudad de Gaza y se forzaría así el desplazamiento de 1 millón de gazatíes. Y en la segunda fase, Israel se haría con el control de los campamentos de refugiados del centro de la franja, ya que según el Estado, en todos esos puntos habría rehenes israelíes. A día de hoy, tras el anuncio de Netanyahu de que la gobernanza de la franja estaría en manos de fuerzas árabes sin la presencia de los que hoy la gobiernan, Hamas sigue considerando la postura del ministro israelí como una forma de alejarse de posibles negociaciones. Si la voz de tantos periodistas ha sido silenciada, que al menos no lo sea también nuestra capacidad de escuchar e informarnos, porque lo que está en juego aquí no es un conflicto ajeno a nuestro país, sino lo que estamos dispuestos a permitir como humanidad. Al-Sharif habló con RTV, la televisión española, un mes antes de ser asesinado por Israel. Sé que podrían matarme ahora. Mi forma de ser es informar, que es mi deber. El ejército israelí ha matado al periodista de Al Jazeera y a otros 5 compañeros en un ataque de Gaza. Esto fue unas semanas antes. En el programa, en portada, entrevistó
al-Sharif en julio para un documental que se emitió a final de verano. Mientras continúe el genocidio, yo no voy a parar de informar, cumpliendo así mi misión pese a los peligros que me acechan las 24 horas al día, aunque yo mismo pueda ser la próxima víctima en cualquier momento. Estas fueron las contundentes y proféticas palabras con las que el periodista gazatí Anas al-Sharif defendía su pasión y su trabajo en una entrevista en el programa En Portada el pasado 4 de julio, apenas un mes antes de ser asesinado por un ataque del ejército israelí en Gaza. Al-Sharif contestaba a RTV desde la tienda de campaña anexa al hospital de Al-Shifa, en Gaza, en la que ha sido asesinado junto a otros 5 compañeros. Y es que hace meses se había convertido en redacción en la calle, rodeada de escombros desde que trabajaba. Anar al-Sharif, de 28 años, trabajaba en la cadena qatarí Al Jazeera y era una de las personas que un equipo en Portada ha entrevistado para el nuevo documental que será emitido a finales de verano. Este es un extracto de la conversación mantenida por videollamada. Y la pregunta es, Anas, resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para comenzar una conversación con alguien que vive bajo asedio constante. ¿Cómo está hoy? ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento? La respuesta. La situación es deplorable. Estamos sobreviviendo bajo los bombardeos, la devastación y los desplazamientos. Sufrimos las amenazas y los ataques todo el largo día. Da igual el lugar y la zona. Lo que encontramos a través de la televisión y las redes sociales no es más que una ínfima parte de nuestra vida cotidiana bajo ataques directos y continuos. Hace nada ha habido al lado mío 6 víctimas mortales y decenas de heridos. Así es el minuto a minuto. Yo os hablo desde el norte de la ciudad de Gaza, y esta es la ciudad sometida a una serie de bombardeos diarios de forma continua. Pregunta. ¿Qué ha estado cubriendo hoy en el tema que está trabajando? Desde el amanecer no he podido quitarme el chaleco antibalas. Entro en directo de forma continua con cualquier cosa que ocurra. Y así llevamos más de 20 meses. Nuestra rutina consiste en pocas horas de sueño y trabajo continuo para documentar el sufrimiento de las personas y los medios de comunicación que también están situados en la zona humanitaria difícil y desastrosa. Nos desplazamos de una zona a otra, de un lugar a otro, en función de los ataques y lo que pasa en el terreno. Es cierto que hay peligro, pero tenemos que grabar lo que está sucediendo para que el mundo pueda verlo. No hay lugar en el mundo que haya sufrido una guerra como esta. Nunca habíamos visto nada igual. No hay un lugar en el mundo que haya sufrido una guerra como esta. Nunca habíamos visto nada igual, ni las ofensivas anteriores. Es un genocidio continuo y un exterminio colectivo diario. Hablamos de bombardeos de civiles, de asesinatos de niños, destrucción de todo lo que es posible ser destruido. Mezquitas, colegios, centros de acogida y hospitales. Ayer contamos el asesinato de un médico indonesio, el doctor Marwan al-Sultan. Era el único cardiólogo del norte de la Franja de Gaza y de la ciudad de Gaza. Tras su asesinato no queda ningún otro cardiólogo. Es un exterminio que no distingue a nadie. Las víctimas pueden ser periodistas, un niño, un ciudadano de a pie, un médico o un ingeniero. Mientras hablo con vosotros, hay demoliciones de barrios, residencias enteros, decenas o incluso cientos de viviendas. Es un exterminio de forma permanente. Ya
sea mediante bombardeos o por la privación de comida y agua. Pregunta: ¿usted lleva informando de forma patente y permanente y sin descanso del norte de la Franja de Gaza, una de las zonas más castigadas por la ofensiva israelí desde el principio de la guerra? ¿Qué suele pensar para motivarse a seguir trabajando el día a día después de tanto tiempo bajo asedio, desplazamientos y ataques? Respuesta: honestamente, estamos agotados y exhaustos psicológicamente, pero tratamos de exprimirnos lo máximo, mental y físicamente, para seguir informando. Somos lo único que tienen aquí. La prensa extranjera está vetada. Por lo tanto, sentimos una gran carga. Trabajamos sin parar, estamos agotados, pero no hemos dejado de informar ni un solo momento de los últimos meses, las 24 horas. Seguimos trabajando y dando información, pero las circunstancias que estamos atravesando son duras, incluyendo amenazas, ataques, desplazamientos, sin que exista ningún lugar seguro para los periodistas, que también somos objetivos de los bombardeos. Son más de 230 periodistas asesinados durante esta guerra. Cada día pasamos un día más difícil que el anterior. ¿Y cómo linda usted pregunta, cómo linda usted con el riesgo y supera el medio de poder ser la próxima víctima? Soy consciente de que podrían matarme ahora, mientras hablo con vosotros. Desde el primer mes de la guerra, el ejército israelí me ha enviado amenazas, me ha mandado mensajes o audios para que deje de informar. Pero lo que he hecho, porque mi trabajo se limita a documentar lo que sucede de forma profesional y honesta. Cuento lo que pasa ante mis ojos y lo transmito al mundo a través de la cámara y el móvil. La fuerza de la imagen y de las masacres que estoy contando, la situación de los niños y la destrucción es algo que el ejército israelí quiere silenciar. Pero sé que las fuerzas y las imágenes y las masacres que estoy contando son la realidad. De ahí las amenazas e intimidación que luego se han convertido en ataques directos. He sobrevivido a varios ataques. Han atacado la casa de mi familia. He perdido a mi padre en uno de esos ataques. Pero no he dejado de informar porque es mi deber documentar lo que está sucediendo ante la ausencia total de los medios de comunicación extranjeros e internacionales. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como periodistas en la Franja de Gaza, pues a pesar de las difíciles circunstancias que pasamos, tenemos que documentar lo que está sucediendo. Pregunta: ¿siente que el mundo realmente comprende el sufrimiento del pueblo gazatí? ¿Cree que fuera de Gaza estamos entendiendo lo que están viviendo? El mundo entero está mirando, pero no ha hecho nada para apoyar a los oprimidos de la Franja de Gaza. Hemos documentado todo para tener esta guerra y que quede en un registro y testimonio de este genocidio. Esperamos que en algún momento algo que estamos grabando consiga detener esta guerra. Mientras el mundo no se mueva, yo no voy a parar ni un momento. Pregunta: permítame que le haga la pregunta más personal. ¿Cuánto hace que no puede estar con su familia tranquilamente? Honestamente, es una pregunta importante. Echo mucho de menos a mi familia. Ojalá me pudieran visitar más a menudo, aunque fuera unos minutos. Pero hace meses que no los he podido ver. Mi hijo pequeño ha nacido durante la guerra y no me conoce. Cuando me ve, no me llama papá. Y así termina, pues una de las entrevistas más duras que recuerdo. ¿Qué opinas, hija? Sí, pues cabe resaltar que no solamente era un periodista corresponsal, está acá de Al Jazeera, allá en el conflicto del norte de Gaza, sino que también tenía vida, era un ser humano. No está, muchas veces el Estado de Israel trata de deshumanizar a estas personas, ¿no? Nace en 1996 en un campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza.
Sus padres eran desplazados también de Al-Mahad tras el Nakba de 1948. Se gradúa en comunicación de masas con especialización en radio y televisión en la Universidad de Al-Aqsa. Carrera profesional. Comenzó como voluntario en la cadena local Al-Shamal antes de unirse al Jazeera como corresponsal en el norte de Gaza, como tú dijiste. Formaba parte del equipo de Reuters que ganó el premio Pulitzer 2024 por fotografías urgentes y crudas del conflicto de Gaza. Recibió premios como mejor periodista joven de Palestina el 2018 y el galardón de Amnistía Internacional Australia por defensa a los derechos humanos. En la vida personal y su motivación, estaba casado, tenía 2 hijos, una niña y un niño. En diciembre de 2023 su padre fue asesinado, como lo acaba de mencionar José, por un bombardeo israelí en su hogar. Este hecho reforzó su determinación para seguir informando desde la línea de fuego. A pesar de que Israel le ofreció pasar a salvo fuera de Gaza, si dejaba de reportar, se negó y a partir y permaneció en este terreno, siempre con la actitud de mostrar todo a la gente de fuera, al público, al mundo. Con frecuencia se le vio transmitiendo desde zonas afectadas por bombardeos. Su transmisión era muy emocional. Lo sorprendieron los gritos de hambre de una mujer atrás suyo, lo que llevó a quebrarse en el aire. Era una persona muy emotiva, a pesar de que vivía en pleno conflicto, todo, siempre conservó su humanidad, su emotividad, y el trágico final fue el 10 de agosto del 2025. Fue asesinado en un ataque aéreo israelí dirigido contra una carpa para periodistas frente al hospital Al-Shifa, junto a 4 colegas y 2 civiles. Previamente, el ejército israelí lo había acusado de ser miembro de Hamas, alegación que no fue respaldada por los datos claros que ya sabemos y fue considerada por periodistas y defensores de la libertad de prensa como una táctica para justificar ataques contra los corresponsales. En resumen, dice, Anas al-Sharif fue un periodista palestino profundamente comprometido con contar la verdad desde el corazón del conflicto. Criado en un ambiente de desplazamientos, formado en su tierra y premiado por su valentía. Decidió quedarse en Gaza pese a las amenazas y tragedias personales. Su última carta profética, que ahora la vamos a ver, y emocional, revela a un hombre consciente del peligro que afrontaba, pero decidió mantener su voz incluso hasta su último aliento. Después de esto vamos a ver este video donde él deja una carta que él ya sabía lo que le iba a pasar y a pesar de eso continuó estando ahí, y luego volvemos para ya dar fin a esta podcast. José, ahora ¿qué más? Nos despedimos. Bueno, vamos a hablar un poquitín ya y con una despedida. Vamos a hablar de las mentiras, ¿no? De Israel en cuestión de los periodistas porque no han podido. O sea, bueno, empiezo yo. Luego ya lo cortas tú y. Okay. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que Israel, sin ninguna prueba evidente, ha asesinado a más de 246 periodistas. Eso es que no ha podido demostrar ni una sola. Dicho esto, cuando yo digo que siempre he dicho que Israel no dice una verdad ni equivocándose, es porque es la realidad. O sea, ellos simplemente te meten en calcetín, te meten por la fuerza que no, es que eran miembros de H, ¿no? Sin ninguna prueba, o que estaban siendo respaldados por H, sin ninguna prueba. O sea, es alucinante y que aquí no pase nada. O sea, es que me parece lo que está pasando me parece tan locura, o sea, ni en películas, o sea, que no entiendo cómo el mundo no se ha echado encima. Eso es lo que no entiendo todavía. O sea, porque es que le han dado carta blanca para hacer lo que les dé la tanta gana. O sea, están asesinando a personas como si estuviéramos hablando de algo normal, ¿no? O sea, porque ellos están intentando que la gente se normalice la matanza de niños y niñas. Eso es lo que quieren, normalizarlo. Quieren normalizar la muerte.
quieren normalizar el asesinato, quieren normalizar tener a un pueblo elegido con hambre y sed, quieren normalizar tener a un pueblo que esté con miedo constante, con el ruido de los drones 24/7, todo el día, todos los días de la semana. O sea, quieren normalizar que la gente se tenga que ir de sus barrios, que se tenga que ir de su vida, que se tenga que ir de su tierra, normalizarlo para decir, no, es que ellos son menos que los que están viviendo ahora, ¿no? Quieren normalizar el cambio de etnia, ¿no? Ellos quieren, o sea, están haciendo un genocidio en toda regla y quieren normalizar un genocidio, que es lo que están haciendo. Por mucho que muchos de los países no lo llamen genocidio porque tiene que haber. Bueno, yo creo que evidentemente ya con todo lo que hemos visto sabemos que es un genocidio y que no me venga nadie a decir que no lo es. Y dicho esto, quieren normalizar la masacre, quieren normalizar el que tu vida vale más que otra. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Quieren normalizar que la vida de los judíos vale más que cualquiera, ¿no? De los judíos israelíes, ¿no? No meto a todos. Pero es así. O sea, quieren normalizar que haya un pueblo que ha podido ser soberano porque Estados Unidos lo ha querido así y porque le está dando de amamantar, le está dando todo el dinero para las armas, le está dando todas las coberturas posibles para que puedan estar lo mejor posible y puedan vivir lo mejor posible, mientras un pueblo de ya menos de 2 millones, porque no recordemos que antes del inicio de la guerra eran 2,2 millones de personas y quedan menos de 1,7. O sea, esas cuentas de la gente que ya falta. Ahí es donde quiero llegar con los datos. Entonces, de verdad, yo no puedo entender cómo todavía la opinión mundial, y hablo de los que nos gobiernan, no han dado el paso ya de, al menos, mira, lo mínimo, y me parece poco, pero bueno, sería lo mínimo que puedes hacer, es romper relaciones diplomáticas con un Estado genocida. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego, seguir adelante y seguir haciendo cosas. Pero eso es lo primero que tienes que hacer y que lo han hecho muy pocos países, y yo creo que ha llegado un momento en el que ya no están ni siquiera, es que pensarlo así, ya está mal matar civiles, está horrible, pero fíjate hasta dónde ha llegado su poder, que ellos se ven impunes de poder matar a cualquier persona, periodistas, médicos, o sea, da igual, les da exactamente igual. Para ellos no vale la vida palestina y ahí se ha demostrado y ahí están los datos. Bueno, pues para definir y ya para terminar este tema, que ya hablaremos más adelante más, porque quiero hacer un homenaje a todos los caídos y decir todos sus nombres. Hoy he dicho unos pocos, pero en el próximo diremos todos. Y creo que es una vergüenza que el mundo siga silenciado, y hablo de sus gobiernos, no de la gente que va a las manifestaciones y que llevan 2 años haciéndolo, sobre todo los chavales jóvenes, y creo que hay que dar un paso más para que esto no vuelva a suceder nunca más, o sea, parar a esta gente y que no vuelva a pasar nunca más, y ponerlo esto en los libros de texto de cualquier instituto próximo a los años que vienen ahora, y que todos los chavales vean lo que se hizo en Gaza, lo que se hizo en Palestina, lo que se hizo en Cisjordania, lo que se hizo en Líbano, lo que se hizo en Yemen, y que entiendan que esto no puede volver a pasar. Bueno, desde acá, Club de Pandora de Podcast, pues denunciamos este tipo de cosas que están pasando y que muchas veces la gente se calla o se malinforma o lo justifica en cierta forma, y a veces agarran y el Estado, pues, ¿no?, de Israel, cuando tú vas en contra o dices tu opinión en contra de estas injusticias que están pasando, siempre nos dicen antisemitas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué significa semita? Solo para dar un datito, ¿no? El término semita no significa
judío exclusivamente, aunque en la actualidad antisemitismo es muy usado, ¿no?, para referirse que estamos en contra de ellos. En realidad los árabes son semitas. Y desde el punto de vista lingüístico, entonces, ¿quién está siendo ahorita el antisemita? ¿Quién está eliminando a sus hermanos allá mismo, ¿no?, en árabes de allá? Entonces, creo que no callar, estamos nosotros denunciando esto y queremos que, pues, de verdad, como dice José, sería muy, muy admirable que los gobernantes dieran, ¿no?, así como ya están saliendo artistas, estamos saliendo a la población civil a denunciar todo esto, a no callar, que los gobernantes también tengan su punto de vista, ¿no? Un punto de vista ya definitivo, porque son muchas cosas que ya no se pueden permitir. Como dices, pueden tener vía libre de asesinar periodistas, doctores, incluso hasta personas de las mismas instituciones humanitarias de la ONU que van a ayudar. Entonces los secuestran. Hemos visto las flotillas que van allá a apoyar humanitariamente y los están secuestrando, no los dejan llegar. Entonces esto ya es demasiado. Me parece que el mundo ya no debe cerrar los ojos ni voltear la cara y decir basta ya. Y cada uno de nosotros ser parte de la historia y estar del lado de la humanidad. Nuestros hermanos allá, niños y niñas, todos los días sufriendo de hambre, siendo desvividos, eliminados. Esto no es una guerra, no es esto es una masacre, una eliminación de una raza, de un pueblo que no se puede defender. Entonces, pues, queríamos agradecer que estén acá, pues dejen sus comentarios y pues vamos a hacer otro programa más también de nos faltan muchos nombres de muchas personas que han sido desvividas, más que nada, en este caso periodistas, y como decía José, pues gracias por estar, no se olviden de darnos like, comentar, suscribirse y compartir. Muchas gracias por estar. Gracias. Chao. Abrazo a todos. Y Free Palestine. Free Palestine, siempre. Accidente trágico, así llamó el primer ministro Benjamín Netanyahu en las últimas horas al ataque contra el hospital Nasser, que terminó con la vida de 20 personas, entre ellos 5 periodistas que representaban en el terreno a las cadenas de noticias más importantes del mundo. Son agencias de noticias que difunden lo que filman, lo que graban a distintos canales en todo el mundo. No es solo un canal, es una cadena de noticias, lo cual tiene mucho más impacto a la hora de informar, tanto de la agencia Reuters, de la agencia estadounidense Associated Press, otra vez Al Jazeera y otros medios independientes. Lo que pasó es claramente el asesinato de estos periodistas porque no se disparó una vez, sino 2 veces, lo que se llama doble toque, es decir, golpear, y cuando están llegando al lugar, como se ve claramente en la imagen, los equipos de emergencia y también los periodistas volver a lanzar un ataque. Israel controla absolutamente todo lo que pasa en la Franja de Gaza, sabe exactamente por cuestiones satelitales qué están transmitiendo y dónde están los periodistas, que aparte ese hospital Nasser era un lugar común. Otra vez es un claro mensaje a los medios de información que están mostrando qué es lo que pasa en la Franja de Gaza. Otra vez los periodistas blancos del gobierno israelí, otra vez asesinados, cumpliendo la tarea de tratar de informar. Son los ojos que están en el lugar para ver qué es lo que pasa con los rehenes, con los civiles, con la situación humanitaria, con la falta de alimentos, con todo lo que pasa en la Franja de Gaza, porque Israel hasta ahora no ha dejado entrar a otros grandes, o a las grandes cadenas, o a los periodistas en general, a la Franja de Gaza. Lo prometió el primer ministro y poco después se dio el primer ataque contra el periodista de Al Jazeera hace unas semanas y otros 5 colegas que estaban dentro de una carpa que decía prensa. Bueno, la imagen es más que elocuente. Las Naciones Unidas obviamente están criticando a la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu, que, repito, por ahora lo que está diciendo es que fue un trágico accidente. Hubo primero un ataque contra el hospital Nasser en Gaza. Empezaron entonces a llegar los servicios de rescate, los periodistas para contarlo.
Por eso esta vez hay vídeo. Estaban tomando imágenes y se ve a lo lejos a personas que llevan chalecos naranjas, con guantes. Se ve cómo se organizan para tratar de sacar a los heridos. Un canal egipcio de televisión estaba tomando imágenes desde dentro. Ahora van a escuchar el impacto y luego el silencio. En este vídeo, desde arriba, se pierde la señal. En otro, desde abajo, se escucha el espanto de quienes ven lo que hay. Han disparado contra un hospital en el que estaban sacando cuerpos. Han disparado contra el punto en el que los periodistas solían, y se sabía, hacer sus directos. Fue un ataque contra los periodistas. Ayer el ejército de Israel mató a 5 en un hospital. Luego mataron a otro de un disparo en Al-Mawasi. Ha dicho Netanyahu que valora el trabajo de los periodistas y que este bombardeo al hospital fue un accidente. De momento, Israel ha matado a más de 240 periodistas según las autoridades gazatíes. Los asesinados ayer fueron despedidos por la gente, cubiertos con el chaleco de periodista. Y ese sigue siendo el sonido de una franja donde no dejan entrar a periodistas y a los que hay los matan. Israel no quiere imágenes de bombardeos, ni de niños muertos de hambre, ni de personas tiroteadas cuando van a por comida, ni de sanitarios asesinados, ni de familias desplazadas buscando comida y agua, y malviviendo en tiendas, malviviendo en la calle, de cómo buscan cuerpos entre escombros con palas y con las propias manos. Estas son las imágenes que documentan matanzas a las que Netanyahu ha llamado accidentes y que en realidad revelan crímenes de guerra y un genocidio. El jefe de la Agencia para los Refugiados Palestinos dijo ayer: la indiferencia y la inacción del mundo son impactantes. Habló de indiferencia y de inacción. Los periodistas asesinados ayer en el hospital, en el punto en el que todo el mundo sabía que se ponían los periodistas, trabajaban en su mayoría para medios internacionales. Se llamaban Hossam Al-Masri, Mohamed Salama, Mariam Abu Daka, Moaz Abdu y Ahmed Abu Aziz. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. ستواصلون رؤية الحقيقة عبر شاشة الجزيرة، لكن لن يزوركم أنس الشريف اليوم. لن يظهر هو أو محمد قريقع على شاشات الجزيرة في بث مباشر في بيوتكم، ولن تشاهدوا أي منهما يفضح جرائم القصف الإسرائيلي لبيوت غزة ويجول بين خيام النازحين وحشود المجوعين وأسرة المستشفيات المدمرة. تلك صور كان يجب أن تختفي في رأي القتلة. تلك صور أعادت تشكيل الرأي العام العالمي إزاء المظلمة التاريخية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وعرف العالم من خلالها من هم قتلة الأطفال والجلادون العنصريون في هذه المنطقة من العالم. لذلك قيل لأنس ما قيل لوائل الدحدوح من قبل: توقف وإلا، فأبى وأصر على أن يواصل ومحمد قريقع وبقية مراسلي الجزيرة وظيفتهم السامية في كشف الحقيقة، رغم يقينهم جميعا بأن تلك الإلا هي تهديد سافر بالقتل لن يتأخر تنفيذه. هكذا لحق أنس ومحمد وإبراهيم ومحمد بإسماعيل الغول ورامي الريفي وحمزة الدحدوح وسامر أبو دقة وأحمد اللوح وشيرين أبو عاقل.